Doctor Escobar, muchas gracias por su presentación. En un estudio que hubo hace un par de años a través de la Organización de Cronicolitis Europea, se encuestaron cerca de 5.000 pacientes con enfermedad inflamatoria en 24 países de la Unión Europea. Y estas son una de las conclusiones o de los resultados que encontraron. Casi que todos fueron diagnosticados adecuadamente, pero casi que un 20% se demoraron más de 5 años en ser diagnosticados con su enfermedad. Hasta un 65% consultaron por urgencias antes de ser diagnosticados. Un 85% han estado hospitalizados en los últimos 5 años. El 50% de ellos tienen la enfermedad activa en el momento de la encuesta, estamos hablando de 2012. Un 74% pidieron licencia o incapacidad laboral en el último año, de los cuales el 26% se incapacitaron más de 25 días. Entonces, realmente, ¿qué es esta enfermedad que tiene un costo tan alto, tanto económico como social? Es la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Pero qué es ella? Empecemos a las definiciones. La enfermedad inflamatoria intestinal es un conjunto de enfermedades, las más importantes, la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, cuyo origen es multifactorial. Y su presentación clínica es crónica, intermitente, persistente y recurrente. Eso es muy importante, esas 4 palabras: inflamatoria, crónica, recurrente y persistente. Y que afecta el tubo digestivo en diferentes grados de severidad, con compromiso potencial o afectación potencial de otros órganos. Esas 4 palabras vamos a irlas utilizando a través de la conferencia. La relación entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, a pesar de que son enfermedades diferentes, comparten etiología común, comparten muchas cosas. Se habla de que se han encontrado más o menos 130 genes responsables por la enfermedad inflamatoria intestinal, de las cuales más o menos un 70% son compartidos entre las dos. Entonces, por eso es que en un momento dado se pueden confundir y se pueden de alguna manera, se pueden como una solapa meterse entre una y la otra, y la dificultad de diagnosticar cuál es cuál. Más o menos, cuando una persona se toma unas biopsias y el patólogo no es capaz de clasificarla si es colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, entonces se debe decir que es una colitis no clasificada. Pero si en un momento dado se hace la cirugía, se saca el espécimen quirúrgico, el colon, y aún así, hasta en un 10% de las veces, no es capaz el patólogo de inferir o de clasificar la enfermedad, se llama como una enfermedad inflamatoria intestinal indeterminada. También es frecuente no, pero puede pasar que una enfermedad migre a la otra. Lo más frecuente es que una colitis ulcerativa migre a una enfermedad de Crohn. Es más o menos el 5% de los casos. Hablemos de colitis ulcerativa y definámosla. La colitis ulcerativa es una enfermedad crónica caracterizada por varias cosas. Compromete la mucosa y la submucosa del colon. No tiene componente transmural, solamente mucosa y submucosa. Afecta solamente el colon. No afecta a ninguna otra parte del tubo digestivo. El 95% de las veces está afectado ese recto. Y tiene 3 palabras importantes en concepto. El compromiso es circunferencial, ascendente y simétrico. Se inicia en el recto y de manera circunferencial continua, pues circunferencial, ascendente y simétrica, va ascendiendo pues, y va progresando de manera proximal a otros segmentos. También el 70-80% de las enfermedades donde nace, allí permanece. O sea, si es una proctitis, se permanece a proctitis. Una colitis izquierda o una pancolitis, allí permanecerá. Pero también hay un 30% de veces que puede ir migrando y ascendiendo y aumentando el compromiso inflamatorio. Y lógicamente es crónica, recurrente, persistente. O sea, volvemos otra vez a las mismas 3 palabras iniciales. Estos rayones no son porque mi hijo cogió y me rayó la diapositiva, no. Es todos los estudios de incidencia de la colitis ulcerativa a nivel mundial, todos, y están metidos en una sola diapositiva. Los que están en círculo, o los que están resaltando los círculos, son los que se han hecho en Latinoamérica, muy pocos lastimosamente. Pero la tendencia, y quiero que miren lo importante de esta diapositiva, es que de la década de los 30
o sea, hace 90 años, más 90, 85 años mal contados, que se empezaron a tener registro de enfermedad inflamatoria intestinal, vea la tendencia a nivel global a lo que ha pasado, a aumentarse. En todos los países, en las diferentes latitudes, la enfermedad, la colitis ulcerativa ha aumentado en incidencia. Se estima que en Estados Unidos hay enfermos cada año nuevos en un 25.000 por año. Hay una prevalencia de 700.000 casi pacientes anuales o permanentes. En Europa se aumentan mucho más, 36.000 por año enfermos y hasta 1 millón de pacientes enfermos permanentes. En Sudamérica la incidencia son menores, 0.08 casos por 100.000 habitantes por año. En Colombia no tenemos claridad frente a la incidencia y la prevalencia, se sabe que es más frecuente en hombres que en mujeres y que afecta de manera bimodal. La primera ataque fuerte importante es en la tercera década, entre los 15 y los 30 años más o menos, y luego en la sexta, séptima década de la vida, una nueva aumento de incidencia. Tiene un componente genético y familiar importante, 9% en gemelos disigóticos y 25% en pacientes familiares, de todas maneras. Es mucho más frecuente en personas arias, blancas, que en negros, que en hispanos y que en asiáticos. Ese es un mapa mundi, y lo que quiero es mostrarles cómo ha progresado la colitis ulcerativa a través del tiempo. Siendo muy alto el rojo, muy alta incidencia de rojo, siendo muy baja incidencia del azul oscuro. En la década de los 60, vean lo que estaba afectando nomás realmente. Aquí algo en Minnesota, por acá en Japón, y lógicamente pues aquí está Suecia. Vean lo que pasó en la década entre los 60 y los 80, cómo se empezó a disparar la enfermedad inflamatoria intestinal, y se habla de un gradiente norte-sur, o sea, empezó más en el norte y empieza a descender. Y vean otra de Minnesota muy alto, y vean lo que ya es en los últimos 20 años lo que ha pasado. Realmente se ha aumentado mucho. Los que están en blanco es que no existen datos como tales confiables. En Colombia, ¿qué ha pasado? Hay un estudio de hace unos 20 años, del 90, se estudiaron, un estudio retrospectivo descriptivo realmente, en el cual encontraron que había 98 pacientes con cáncer, con colitis ulcerativa frente a 10 enfermedades de Crohn en 3 hospitales de Bogotá. Pero lo importante de esta diapositiva es que 20 años más tarde el doctor Juliado hizo en el Hospital Palotón Uribe también un reporte descriptivo sobre la incidencia en su consulta de enfermedad inflamatoria intestinal. Y es lo interesante, aumentó la incidencia de enfermedad de Crohn de una manera no muy clara, pues estoy hablando que son estudios descriptivos, de un 9% hasta un 15%. La consulta por enfermedad de Crohn. Y vean lo otro muy interesante, y es que la relación de enfermedad de Crohn frente a colitis ulcerativa se ha ido equilibrando, y es lo que va a pasar y es lo que ha pasado en el mundo. Cuando en el 90 teníamos 10 casos de colitis ulcerativa por cada enfermedad de Crohn, vean lo que pasó 20 años más tarde, ya tenemos 5 casos de colitis ulcerativa por cada Crohn. ¿Qué quiere decir? No que la colitis ulcerativa está disminuyendo, no, que está aumentando el Crohn. Y eso es lo que ha pasado a nivel mundial. Un país empieza a desarrollar, y eso es uno de los índices de desarrollo económico, la enfermedad inflamatoria intestinal. Y eso lo debería tener el Banco Mundial como un parámetro de desarrollo. Cuando se empieza a desarrollar, 10 años más tarde, empieza a aumentarse la enfermedad inflamatoria intestinal a expensas de la colitis ulcerativa. Y esta crece, y de pronto se va estancando y empieza la enfermedad de Crohn a crecer, y normalmente se sobrepasa la enfermedad de Crohn frente a la colitis ulcerativa, y eso es lo que ha pasado en todos los países que están desarrollados, especialmente en el hemisferio norte. Entonces realmente yo creo que nosotros tampoco somos ajenos a eso, es en vía de desarrollo, pero se está dando ese mismo gradiente que estamos hablando ahorita. Hablemos ahora de clasificación de la enfermedad inflamatoria, específicamente de colitis ulcerativa. Tenemos una tabla que para mí es fundamental y que sigue tan vigente como hace 60 años, cuando fue escrita por los doctores Trulov y Witz. Ellos hablan, y son muy fáciles, que son 6 criterios que al borde de la cama del paciente se hacen diariamente, y todo paciente hospitalizado por colitis ulcerativa tenemos diariamente que hacer las preguntas. ¿Cuántas deposiciones tuvo usted en 24 horas? ¿Cuántas días con sangre?
tomar el pulso, hay taquicardia, no hay taquicardia, tomar la temperatura, hay fiebre, no hay fiebre. Y un par de exámenes de laboratorio tan básicos como un hemograma, a ver si hay caída de hemoglobina o no, y una sedimentación aumentada. Para mí en este momento más que la sedimentación es la PCR, que en el 55 no existía la PCR, ahora existe la PCR, que parece un marcador mucho más sensible para nosotros. Entonces vea que con 6 criterios tan básicos como eso, yo puedo clasificar inmediatamente a un paciente si está en una crisis leve, moderada o severa. Y eso, cada paciente que está hospitalizado se le debe pedir cada 24 horas hacer esos criterios de True-Love y poder tenerlo para irlo mirando si está deteriorándose o está mejorando. Y Montreal definió la cultura ulcerativa en dos presentaciones. La extensión de ella y la severidad del compromiso. Y lo más importante cuando clasifica colitis ulcerativa es la severidad inflamatoria y qué tanta extensión tiene esta enfermo. Entonces, extensión E1 es proctitis, menos de 15 centímetros, afectando el recto. Un 30% de las colitis ulcerativas son proctitis. E2 es colitis izquierda, que solamente sube hasta el ángulo esplénico del colon. Ellas, el 55% de las colitis ulcerativas son secundarias o tienen esta presentación específica. La E3, que es la más escasa de todas, afortunadamente, pero también la más severa, es la pancolitis. Todo lo que sea proximal al ángulo esplénico se llama pancolitis. Y los criterios de severidad. S0, un paciente que está en remisión completamente. S1, vuelve uno a los criterios de True-Love, realmente son los mismos, no cambia. Moderada, lo mismo. Y la severa es aquella que tiene más de 6 deposiciones con sangre en 24 horas, más del 50% son sangrados o sangrado franco, aquel que tiene taquicardia, que tiene fiebre, que tiene una PCR disparada, que tiene una anemia. Eso es una colitis ulcerativa severa. Y la clínica Mayo, y esto es también interesante porque de alguna manera eso nos da una idea global del manejo de la enfermedad, de la colitis ulcerativa, porque aquí estamos involucrando lo importante en colitis, que es, nuevamente, la frecuencia evacuatoria, y está clasificada si tiene más de 1 a 2 deposiciones de lo normal, 1, 2 a 3 deposiciones más de lo normal, 2, más de 5 deposiciones de lo normal, entonces es 3, un puntaje numérico. El sangrado, si no hay sangrado, si hay sangrado menos del 50%, si hay sangrado franco, entonces esto también da puntaje. La parte endoscópica, entonces normal cuando está quiescente, una mucosa completamente normal. Cuando hay leve inflamación con pérdida parcial de la vasculatura submucosa normal, cuando hay friabilidad leve, se puede hablar de que es un puntaje de 1. Cuando ya hay una friabilidad marcada, cuando hay pérdida del patrón vascular submucoso normal, cuando hay erosiones, 2, y 3, cuando ya hay ulceración manifiesta y sangrado espontáneo. Y finalmente, el último criterio para conformar el score de Mayo es la evaluación subjetiva global del médico tratante. ¿Listo? Entonces, ¿para qué es importante esto? Esto nos va a dar un puntaje máximo de 12 o mínimo de 0. Yo puedo hablar, un paciente que está hospitalizado, que está enfermo, lo puedo, y instauro tratamiento, yo debo estarlo viendo si está ambulatorio a los 20 días al mes, y debo de alguna manera ya saber si ese criterio o el score de Mayo ha disminuido más de 2 puntos, puedo hablar de que está en 0 a 2 puntos, una respuesta. Cuando ha disminuido más del 30% o más de 3 puntos, puedo hablar que el paciente está en remisión, cuando solamente tiene un puntaje máximo de 2, hablo de remisión completa. Cuando hay una respuesta es cuando acá hay un 30% del puntaje o menos de 3 puntos. Puedo hablar de que una colitis ulcerativa leve cuando tiene 3 a 4 puntos, 5 a 8 moderada y 9 a 12 es una colitis severa. Este es un Mayo 0, hablando endoscópicamente. Vemos todo el patrón submucoso normal, vemos que la mucosa es brillante. Hay una cosa interesante, es que la mucosa es transparente. Lo que estos vasos son submucosos. Entonces, si yo logro ver los vasos, quiere decir que la mucosa está sana completamente y no está inflamada. Entonces, logro ver, este es el patrón normal, este es el recto, este es el transverso, este es, póngale un ángulo hepático y este es el ciego. Mayo de 1 ya empieza de alguna manera a perderse el patrón vascular submucoso normal, hay hemorragias micropetequiales no confluentes, y hay pérdida de alguna manera, y hay algo de friabilidad al contacto con el equipo.
El mayo 2 es aquel en el cual ya hay una pérdida absoluta del patrón submucoso normal. Vea que ya no vemos la vasculatura de lo que veíamos anteriormente. Vemos que ya hay hemorragias micropetequiales confluentes, ya hay friabilidad al contacto con la mucosa y secreción fibrinoide. Es un mayo 2. Y finalmente el mayo 3 es el más severo de todos. Vemos que ya hay alteraciones crónicas como tal, estas son las sinequias, pseudopólipos, ven ya una mucosa muy inflamada, aquí hay necrosis mucosa como tal, gran friabilidad al contacto con la mucosa, esta es una proctitis severa, aquí estamos tomando biopsia, tomando una rectoscopia, una colitis tóxica realmente, es un paciente que tiene pancolitis, pero tiene un prolapso rectal también importante, un prolapso rectal, no un prolapso ostomal. Y hablemos ya de la otra enfermedad, la enfermedad de Crohn fue descrita en el 33, y la enfermedad de Crohn tiene 3 palabras importantes. Es focal, asimétrica y transmural. Entonces es una enfermedad crónica del tubo digestivo caracterizada por un compromiso focal, asimétrico y transmural. Acuérdense, la cultura ulcerativa era circunferencial, ascendente y simétrica. Esta es focal, asimétrica y transmural. Que puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, a diferencia de la colitis ulcerativa que solamente afecta el colon. Esta puede afectar desde la boca hasta el ano. Y que también tiene manifestaciones extraintestinales, al igual que la colitis ulcerativa también las tiene. La misma diapositiva no es calcada, es la incidencia de enfermedad de Crohn, pero realmente vemos también lo mismo, un aumento a nivel global del compromiso de enfermedad inflamatoria intestinal y de colon, de Crohn, por ejemplo. Y vamos a ver el mismo mapa, pero ya de Crohn a través del tiempo que ha pasado. Recuerden que azul es baja incidencia, rojo es muy alta incidencia. Lo que ha pasado a través de los años, década de los 60 y 70 y ya la década de los últimos 20 años, lo que ha pasado a nivel mundial. Todo se ha aumentado realmente. Entonces, hay mucho más enfermedad de Crohn en Estados Unidos que colitis ulcerativa. Recuerden que en Estados Unidos tenía alrededor de 25.000 enfermos nuevos por año. Aquí ya aumentamos a 33.000 enfermos por año. En Europa sigue siendo muy parecida frente a la colitis ulcerativa todavía, pero los países escandinavos realmente tienen mucha más enfermedad de Crohn. En Sudamérica es menos la incidencia de enfermedad de Crohn que colitis ulcerativa, pero ahí vamos creciendo, ya hablamos por qué. Es más frecuente en hombres que en mujeres, también tiene una presentación bimodal y es generalmente de personas blancas, bonitas, jóvenes, exitosas en su actividad. Es de estratos altos la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn siempre es muy selectiva en ese sentido. Ustedes reconocen, este es Charles Darwin. Él decía lo siguiente: los constantes ataques hacen de la vida una molestia constante y paralizan todo el trabajo. Y recuerden que él dijo lo siguiente: no es la especie más poderosa, la más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente. Es aquel que se puede adaptar más fácilmente al cambio, a la evolución. Lastimosamente el intestino de él no se adaptó nunca a una enfermedad de Crohn que tenía. Y esto es una de las personas, así usted no ve en la cara, no la reconozcan mucho, pero él decía lo siguiente: en los últimos 3 años mi sentido del oído se ha debilitado progresivamente y se me dice que la causa primordial de esto son mis intestinos. He padecido constantes diarreas que me han dejado en una situación de extrema debilidad. Beethoven también tiene una enfermedad de Crohn. El 45% de la afectación de la enfermedad de Crohn es ileocecal, un 30% intestino delgado, menos colónico y mucho menos tubo digestivo superior. Entonces realmente donde más se anida la enfermedad inflamatoria, el Crohn, a nivel ileocecal y perineal realmente. Volvamos a clasificación de Montreal, que también es para Crohn, y aquí la dividen. Acuerden que colitis ulcerativa de extensión y severidad, aquí ya sacan 3 variables, que es diagnóstico, edad del diagnóstico, age, localización de la enfermedad, L, y comportamiento, que es behavior, por eso está con B. Entonces, aquellos menores de 16 años tienen una 1, entre 17 y 40 A2, mayor de 40 es A3,
la localización, si es intestino delgado solamente, entonces es L1, si es colon es L2, si está a nivel ileocecal o combina ileo ni colon es L3, y aquel que está en tubo digestivo superior es L4. Y el comportamiento, el B1 es aquel que es inflamatorio nomás, el B2 es el que es fistulizante, penetrante, y finalmente el B3 es el que es estenosante, el B2 es estenosante y el B3 es fistulizante. Y tiene la P que es de perineal, compromiso perineal. Esta es una gráfica que lleva muchos años realmente, en todo foro de enfermedad inflamatoria intestinal se vuelve a mostrar. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Crohn, cuando se diagnostica, el 80% de su presentación es inflamatoria, inflamación. Leve la parte estenosante y también baja la parte de un 10% fistulizante al diagnóstico. Pero vean lo que va pasando a través de los años. Vean a los 120 meses, o sea, 10 años, vean que ya solamente un 40% de inflamatoria, póngale que un 50% ya se vuelve fistulizante y un 10% es estenosante. Entonces realmente ya como se está invirtiendo la cosa, y al cabo de los 20 años, definitivamente las presentaciones complicadas del Crohn son las que predominan en el cuadro clínico. Y eso es importante porque lo fundamental en el manejo de la enfermedad de Crohn es el diagnóstico temprano, adecuado y oportuno. E instaurar terapias importantes que puedan impactar y evitar que estos fenómenos obstructivos de fibrosis, de fístulas, esa componente transmuralidad se establezca, para que mantengamos el individuo aquí a este nivel, que es inflamatorio, y ojalá pues lógicamente en remisión completa. Entonces veamos el compromiso inflamatorio de enfermedad de Crohn, vemos que ya es focal, hay zonas respetadas del colon, a diferencia de la colitis ulcerativa, es asimétrico, úlceras profundas, con transmuralidad, comprometa que infiltra ya la pared del colon. La presentación fistulizante, vemos aquí fístulas rectovaginales, todo rectovaginal, fístulas enterocutáneas, perianales. Todos son fotos de la vida real de pacientes. Y el compromiso estenosante, que aquí ya realmente los medicamentos poco sirven y más bien hay que pensar en algún tipo de abordaje endoscópico para dilatar o quirúrgico en caso necesario, como este por ejemplo. Finalmente la presentación perianal de la enfermedad de Crohn, que fue descrita en el 38. Entonces, para redondear y terminar esta presentación, hay una gran dificultad para entender la enfermedad inflamatoria intestinal, porque es que el intestino tiene dos características únicas: es la alta carga bacteriana y de productos dietéreos que le llegan diariamente y permanentemente, y está en un estado de inflamación fisiológica permanente para defenderse de toda esa carga. Entonces, el intestino sano, estos elementos están controlados por mecanismos antiinflamatorios potentes, pero cuando se instala la enfermedad inflamatoria intestinal, todo esto se vuelve un completo caos. Y la acumulación de evidencia sugiere que la enfermedad inflamatoria intestinal se desencadena luego de una respuesta inflamatoria inapropiada, exagerada, desproporcionada de antígenos bacterianos o luminales intestinales en un huésped inmunológicamente y genéticamente susceptible. Muchas gracias.